La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí y el recuerdo los puede salvar. Bueno, buenas tardes, estamos hoy con Andrea Venosa para Las Comuneras, para Muchas Voces, y bueno, hoy la tenemos a ella invitada, es la directora de INISA, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, así que vamos a hablar un poco de esto. Sí, yo le agradezco de mi parte porque siempre que la hemos llamado está aceptando. Cierto. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad por este espacio también que tienen por acá, que bueno, informan y entrevistan personas del ámbito social y político, que me parece súper interesante y rico. Bueno, viste que acá tomamos mate, Acá es todo tomamos normal. agua, todo relajado. Bueno, Andrea, contanos. A ver, la compañera tenía, yo voy más a otro lado y la Sí. compañera va a ir para otro lado. Vos estás Así en que- cuestionamiento, preguntas, Sí, todo. ese Yo tipo tengo de que tener cosas. siempre el... No, déjalo ahí, Acá. porque a veces, Porque- a veces tenemos compañeras o mujeres que vienen a dar testimonio y hablan muy bajito, entonces Bien, tratamos por de eso que lo se que- les sienta más, por más que nosotros editemos y subamos los volúmenes, pero viste que no se les siente muy bien la voz. Así que bueno, Yo estuve investigando a Andrea, esta vez me tocó a mí, a veces le toca a ella, es quien tenga más tiempo. Andrea Venosa nació el 3 de julio, no importa el año. Soy de Nació- cáncer, ahora sos que de se cáncer. ¿De cáncer? Sí, se yo usan soy- los signos. Yo soy de Tauro. No entiendo nada de signo, pero está bien. Eso dice. Vivió en Colonia, pero es nacida en Montevideo. Me decías que tu mamá trabajaba. ¿cómo fue eso, Andrea? No, mi mamá era socia del Hospital Evangélico en La Paz, Colonia Condesa, vivíamos, y no tenían maternidad, entonces había que venir a Montevideo. Montevideo, así que naciste a acá, tener, claro. pero vivías allá. Pero vivía allá y vivía hasta los 18 años. 18. Por fuerza Que se me mayor, ocurrió. bien dicho, nació acá. Claro, por fuerza mayor. Claro. Pero Montevideo me gusta mucho también. O sea, en mi casa está por dos lados. ¿sabes? Sí, sí, obvio. Y Va mucho allá. Voy mucho allá. Mis padres ahora están en Blanca Arena, que es una playa cerca de Fomento, Nueva Albesia, Ah, que se mirá. conoce por ahí. Muy lindo, y voy Re tranqui. Sí, también, pero también siento Montevideo mi casa. Cuando querés un relax, También. vas para allá. Sí. Y Pero- después cuando me aburro mucho allá. Vení para acá. Ahí hay muchos argentinos también. También, Están, sí, están en sí. esa onda de paz. ¿Abogada? ¿Qué te ¿Por qué? tiró Sí. por ser abogada? Bueno, parte de lo que después hice en mis posgrados, en realidad los derechos de niños, niñas y adolescentes siempre me interesó muchísimo. Siempre era como la defensora de las causas perdidas en la escuela, en el liceo, con mis compañeras, mis compañeros, siempre ahí defendiendo. Y bueno, y eso me gustaba mucho. Y después el derecho de las mujeres siempre también me llamaba la atención. Tratar de defender a aquellas mujeres que no tenían voz, que no tienen defensa, y bueno, por eso hice abogacía. Abogacía. Que después me decepcioné un poco, porque la carrera no tiene mucho de esto. En realidad tiene una materia de derechos humanos, pero no toca mucho el derecho de las mujeres. Tuve que ir a Chile a A ser profe. profesionar. Sí. Sí, eso yo te preguntaba, ahora volvemos a tu vida, que me llamaba la atención, por ejemplo, la que tuvimos el otro día, en género, en el Álvaro Gallo. Ella también había ido a Chile Sí, a hacer también. sí. Me, Pero, y- me llamó la atención. Eso, ¿por qué a Chile? Bueno, porque en Chile había en 2013, cuando yo cursé en la Facultad de Derecho de Chile, un instituto de derechos humanos que tenía una cátedra de derechos humanos de las mujeres. Después eso se diluyó, ahora creo que había una movida de nuevo para poder instaurar eso nuevamente, porque hubo un impasse antes de Boric, que eso se eliminó. Entonces, bueno, ahora con la asunción del nuevo presidente se estaba tratando de ver la posibilidad de volverlo a instaurar, pero es un posgrado que es internacional, entonces íbamos abogadas y abogados de varios países. La verdad que es una formación muy buena, Sí. me sirvió muchísimo. Sí, me llamó eso la atención y también lo que me ha llamado la atención, hablando de América del Sur, ¿verdad? O América Latina, como quieran, que también Colombia está como en un auge también. Sí, sí. Incluso ahora que, bueno, vos nombraste, yo ahora estoy trabajando para INISA,
tuvimos la colaboración de Colombia, que venimos trabajando hace 2 años ya con ellos, en tratar de trabajar con la justicia restaurativa para los jóvenes que cometen delitos y que los jóvenes puedan reparar el daño que han realizado, ¿no? Yo ya pasó el chivo, en la Coordinadora Nacional de Asentamiento también va a tener un taller, que lo tenemos vía Zoom, con eso. Y Colombia viene en una línea de este tipo porque, claro, ellos tienen un impacto muy grande del narcotráfico, claro, ¿no? Hace muchas décadas atrás, y están tratando de trabajar con este tema de la justicia restaurativa para los jóvenes y también la aplican en casos de violencia de género, algo que es muy nuevo para el Uruguay, porque en realidad Uruguay lo tiene prohibido en la ley de violencia basada en género. O sea, no se puede hacer instancias de conciliación porque, claro, la relación se da entre 2 personas que están en desventaja, claro, en la situación de violencia de género. O sea, la mujer no se puede sentar con su agresor a negociar, hablar. O a tratar de reparar esa situación porque ella siempre va a estar en desventaja. Entonces es como una mirada distinta que de a poco como que se va permeando, pero hay que tener muchos cuidados con eso, ¿no? O sea, creo que Uruguay todavía no está preparado en ese sentido para los casos de violencia de género. Estamos muy alejados de eso. No es que estemos alejados, pero me parece que las mujeres necesitan más fortalezas, o sea, más acompañamientos. Esto que hacen las comunas hace muchísimos años, muchas décadas, de acompañar a las mujeres, lo que hace también la unidad de género en la intendencia, ¿no? Lo que en su momento también fue la creación de Mujeres en el MIDES, que ahora, bueno, está un poco desvirtuado o no está muy presente en el territorio, sí. Pero en realidad se necesita que las mujeres puedan empoderarse y tener determinadas fortalezas que también van de la mano con cuestiones materiales, ¿no? Porque las mujeres hoy en día, como ha pasado siempre, es muy difícil enfrentar un procedimiento de denuncia. Es muy difícil también denunciar a veces porque no tenés las condiciones económicas adecuadas, estás viviendo en la casa del agresor y no tenés cómo salir de ahí. O sea, falta muchísimo todavía en Uruguay para poder empoderar a esas víctimas y poder sí sentarse en un ámbito de decir, bueno, tratemos de reparar esta situación, sí, que el hombre repare. También hay un tema ahí que la ley lo dice, la de violencia basada en género, que es la de la reparación económica. ¿No? Que eso nunca se ha podido llevar adelante. No, yo creo que hay muy pocos casos difícil en que se ha sentenciado. A veces sí, es muy difícil. Son mínimos los casos, claro, que se hacen, pero sí ha surgido. Claro, ayer hablaba con Solana Quesada, viste que fuimos a Florencia, y ella dijo que le gustaría hacer un piloto de donde estén integrados todos para la violencia de género, que la mujer no tenga que ir acá, allá, un mes acá, sí, otro mes allá. Eso es terrible. Entonces yo le digo, Solana, disculpe, digo, el municipio A, dice, ¿de qué me hablas? Le digo, el municipio A, por favor. Le digo, me gustó lo que dijiste en el Florencio, de un lugar integral para las mujeres en violencia de género. El municipio A es el más grande de Montevideo. Desgraciadamente material tenemos del que quieras, siempre hablando de violencia. Me dice, Ale, pero no es solamente la comuna, no solamente la intendencia, tiene que ser la parte del Estado, claro, todos los organismos. Sí, nosotros el otro día, en la entrevista pasada, hicimos, recordame el nombre de esta señora, porque siempre me olvido los nombres, yo les cambio el nombre a todas. Ah, sí, ella le cambia. Yo les cambio el nombre a todas, la señora Rivera. El aire. Ahí está, también el nombre no me iba a acordar nunca. El aire, el tema de la prostitución en menores, que ella nos recalcó mucho que el Estado está totalmente ausente, no existe. Yo le pregunté obviamente por las... Bueno, se vio en el caso de Rivera, ¿no? Sí. Yo le preguntaba por la gurizada, por las mujeres, por las gurisas, y nos decían que no había seguimiento, tal cual, como dijo ella, ni del MIDES, ni de INO. Como que están hablando mal y pronto como a la deriva, ¿no? Que nosotros nos llamó, a mí principalmente me llamó la atención porque supuestamente tiene que haber un seguimiento. Automáticamente al faltar una menor, ¿no? Claro. Obviamente no están privados de libertad, ¿no? Porque son hogares que, bueno, que los chiquilines, la mayoría entran y salen,
Pero me parece que si ya faltan más de 24 horas en un centro, como que hay que levantar las alarmas, ¿no? Y ellas nos decían que no, que no había un seguimiento, que no había nadie que fuera a mirar por esos gurisas, por esa gurisa, que bueno, también la población trans, ¿no? Que abarca tanto niñas como nenas como varones, que tampoco es la peor, los que peor se llevan, la peor parte son ellos. Bueno, hay una investigación que se hizo hace poco, tal vez ustedes pueden entrevistar a las abogadas que estuvieron trabajando en esa investigación, que una de ellas es Alicia Deus, son organizaciones sociales que investigaron este tema de las salidas no autorizadas del INAU, ¿no? Que son esas salidas que hacen las adolescentes, que no, como vos decís, no están retenidas en el INAU, no están privadas de libertad, pero bueno, hacen salidas recurrentes por mucho tiempo. Eso tiene que alertar a los equipos que están trabajando en esos centros y hacer un seguimiento, bueno, de qué está pasando, ¿no? Y ahí sí que tiene que trabajar todo el Estado, porque también el Ministerio del Interior... Pero es falta de personal, falta de interés, falta de dinero, falta de... Yo creo que falta un poco de voluntad política de quienes dirigen esos organismos, pero también hay un desinterés de los equipos que trabajan con las adolescentes, ¿no? Y creo que ahí se necesita mucha capacitación, 100%, se necesita también estar siempre fortaleciendo esos equipos también, porque esos equipos se desgastan, no hay un tema de está como rotando, ¿no? Exacto, pero a su vez faltan lineamientos claros. Porque protocolos hay, o sea, yo que no lo aplican. Transité por el INAU también en el periodo pasado, o sea, hay muchísimos protocolos, el CIPIAP ha trabajado muchísimo en fortalecer todas las rutas de denuncia, de bueno, por dónde deberían ir las víctimas, o sea, que cómo trabajar estos casos, pero después falta como un encuadre hacia los funcionarios y funcionarias, decir, bueno, tienen que ir por acá y estas son las formas de los procedimientos y hay que hacer este seguimiento que es obligatorio. O sea, hay como una... En eso de funcionario, ¿es obligación que se capaciten? ¿Es obligatorio que se capaciten o se capacita el que quiere, el que bueno, tiene? las normas, porque para mí tendría que ser... Las normas jurídicas, o sea, lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia y lo mismo la Ley de Violencia Basada en Género, hacen un hincapié en que se tienen que capacitar aquellos funcionarios y funcionarias que están trabajando en estos temas. Es claro que después los organismos, te hablo por el INAU, por el INISA, no tienen una política de capacitación con funcionarios y funcionarias. Sí, yo lo noto. No existe un programa de capacitación claro y profundo sobre estos temas, no hay una obligatoriedad que provenga del organismo y un financiamiento, o sea, no hay presupuestos colocados desde los organismos para que esto suceda. Entonces, claro, todo esto se pero siempre tiene que prevalecer la mano. Exacto, pero te quedan documentos, escritos preciosos, Mira, porque el Uruguay tiene eso, tenemos programas, normas espectaculares, bueno, más allá de algunos retrocesos como la ley de tenencia compartida, sí, ¿no? Pero digo, y la LUC, pero hay otras normas que han sido muy buenas, pero después en los hechos no se cumplen. No se implementa tal cual. Entonces el Estado y eso se va diluyendo y ya como que exacto. Deja como y el Estado lo hace. O sea, existe y a la misma vez no existe. Claro. Parece que también se le da la interpretación que cada uno. Sí, pero los funcionarios, yo que he sido funcionaria pública desde el 2007, porque antes de entrar a INAU yo concursé para el cargo de abogada en ANCAP y entré en ANCAP. Fuiste partícipe de una movida de mujeres también, ¿no? También en el sindicato de ANCAP, en la Federación ANCAP armamos la comisión de 2009, 2012, 2011, 13... 2008, 2009. Sí, por ahí. Armamos la comisión de mujeres, que había habido una comisión anterior, pero bueno, después había diluido y la volvimos a generar. Pero claro, ese compromiso que tenemos los funcionarios, tenemos una responsabilidad de hacer cumplir esas normas y que bueno, también tenemos esa carencia de los presupuestos, pero de alguna manera también somos parte de ese Estado que está siendo omiso, ¿no?, con esta situación. Sí, yo creo que yo me equivoco, pero me parece que hay llamado la atención en Uruguay últimamente, ¿no? Tanto en el tema carcelario como en el tema de niñez. Pero por eso preguntaba, para mí, ¿no? A mi parecer, para esas capacitaciones yo creo que
si vos trabajás acá, estás obligado Sí. a capacitar. Pero el organismo también tiene que Por eso, colocar presupuestos para claro, capacitar. pero a ver, yo por ejemplo fui el otro día a una charla, porque yo lo encuentro como una charla en la academia, en lo que es la academia de INISA, que es donde Sí. hacen... El centro de formación. Ahí está, el centro de formación de INISA. Lo dio el psiquiatra de INISA a la charla, más el director de salud. Yo lo sentí más bien como una charla y yo creo que vos para aprender o para dialogar y para ver las diferencias, para que veas cómo uno trabaja y el otro, tiene que haber el ida y vuelta, Sí. no un monólogo parado y nada más. Sí, porque Porque yo también- voy a una charla, no voy a una capacitación, no para que me guíen. Te pongo un ejemplo para no ser muy larga. Por ejemplo, los gurises, nosotros que trabajamos Sí. ahí, los gurises que vienen de un contexto muy difícil de la calle, empiezan porque está instalado, necesito cierta medicación para dormir. Y en realidad, esa medicación que ellos le hablan, que es la quetiapina, Sí. no es específicamente para dormir. Pero ellos están, Claro. vienen con esa mentalidad que ya eso tiene que... Entonces, como yo tenía o sea, mi idea de decir, bueno, me parece que es algo instalado que se tiene que desinstalar. Es como Claro, si le dieras un ¿entendés? osito al que Ahí está, entra para es dormir como que algo y todo se el que tiene que viene... desinstalar porque Claro. eso no es así. Y los gurises piensan que es así y al momento de medicar le mandan quetiapina. Entonces Claro. como que es... yo escuchaba hablar y yo no estaba de acuerdo, pero era como una yo sentía que era como un monólogo y no un ida y vuelta de funcionarios profesionales que nos evacúen las ideas, que viste que Claro, nosotros porque- las preguntas, entonces como que yo no siento como una capacitación. Claro, porque también los funcionarios y las funcionarias tienen un montón de acumulado de muchos años de trabajo. A veces saben muchísimo más que un docente Exacto. que vos traigas, Exactamente. ¿no? Que venga con la cátedra. Claro. Entonces, eso tiene que también ser parte de la capacitación, el acumulado que traen los funcionarios y lo que sabés también del trabajo social, porque muchas funcionarias también participan de organizaciones sociales, o sea, trabajan en otras organizaciones que no tienen fines de lucro y conocen muchísimo el territorio, las situaciones como ustedes acá. Es lo que nos pasa a nosotros. Es un Vemos las conocimiento cosas, ese pero también. no. Y eso es un conocimiento que se tiene que valorar. A veces... Claro, yo me refiero porque digo, bueno, o sea, tanto como mujeres como hombres, ¿no? Hay gurisas que yo nunca había trabajado con gurisas y tuve la suerte de trabajar y la verdad que me gustó porque me sentí cómoda con las gurisas trabajar, pero también ellas tenían eso instalado, aunque pues yo las miro y Sí. no es así. Y también hay es que como aprender no tienen ese acompañamiento que está faltando, me parece. Yo creo que también no nos estamos escuchando muchas veces y nos falta como reflexionar sobre esto que vos decías, de que hay cosas que hay que empezar a desconstruirlas, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, en el INISA, yo desde que entré fue como algo dado, de que como los chiquilines traen muchas adicciones, ¿no? De la calle, bueno, dejarlos fumar y dejarlos fumar todo lo que quieran y no de una manera tampoco de enseñarles que Controlada. también ese consumo es malo, ¿no? O sea, como trabajar para también... Como seguir el camino que ya venimos, le Exacto. seguimos la misma. Entonces sustituimos un consumo por otro, Por ya otro. está. Es una adicción y no igual. lo trabajamos Sí, con los sí. chiquilines. Entonces, digo, creo que todo eso tiene que irse desconstruyendo y tiene que ver con la sensibilidad que tengan los funcionarios. Porque vos me estás hablando de que estás comprometida con el tema y vas a esos cursos y querés interactuar, pero hay muchos otros funcionarios que no están comprometidos. Era lo mismo. Y porque va a que, seguir y que a igual. veces optan por la función pública para tener un sueldo seguro, Sí, a fin de seguro. mes, Sí, sí. y nada más. Y ahí es donde Bueno, también a el veces, Estado a veces no están así, porque a veces viste que no es tan seguro el trabajo público. Tampoco, pero bueno, convengamos que tiene una cierta... Estabilidad. Sí. Estabilidad. Entonces tiene que ver con una sensibilidad especial también, que vos tenés que tener cuando trabajas con mujeres, cuando trabajas con niños, ¿no? Cuando trabajas con personas en general, o sea, Claro. tenés que tener una sensibilidad. Es como cuando antes... Una empatía. Empatía, Eva. Es como cuando siempre discutíamos la consulta médica, ¿no? Que hay médicos que son bárbaros y otros médicos que, bueno, vaya, pase y son 5 minutos la consulta. Sí, Creo que tal ahora también la Facultad de Medicina en eso está como haciendo un cambio, de decir, bueno, no, hay un trato con una persona, hay que relacionarse con la persona. Claro, Nosotros ahora hablamos por paciente creo que es media hora. Claro. De acá que va a ser Claro, media hora. no. Sí. Te No, sacan así, nosotros, así nosotros, como- por ejemplo, hablábamos con una estudiante de medicina el otro día en Álvaro Bayo, que tuvimos una capacitación de promotoras y eso, y un estudiante de medicina nos decía que, por ejemplo, la parte de género no tienen nada.
la salud. Claro. No tiene nada, no tienen una herramienta, no tienen cómo acompañar a esa persona, no tienen como, no tienen nada. Claro, O tenés sea, que no hacer un tienen posgrado, cómo- como yo les decía también en Derecho. Fíjate que también. No tienen nada, pero imagínate si no todos podrían. No podés, claro. Ese es el tema. Ahora volviendo a género, a la institución, ¿no? Ahí me voy a poner al par porque ahí conozco, ¿viste? Bueno, me voy. No. Dale. ¿Cómo es el tema en INISA cuando viene una funcionaria? Ojo, no estamos hablando de género, obviamente que estamos hablando de la mujer porque hay más casos de violencia del hombre hacia la mujer Sí. que de la mujer hacia el hombre. No significa eso que no Que no. haya violencia Claro, hacia el exacto. hombre, ¿no? Pero, ¿cómo es el protocolo de INISA cuando hay un caso de violencia? ¿Se rige por la ley de género o toma su criterio? Con ¿Cómo- respecto cómo- al funcionario. Claro, a la La funcionaria o funcionaria. al funcionario. Sí. Estamos hablando de la Bueno, igualdad. ahí hay un protocolo que está elaborado también en base a la ley de violencia basada en género. El protocolo está bárbaro en el ideal, ¿no? Pero después, en el momento de tomar decisiones, a veces eso se dificulta un poco. Porque el protocolo lo que establece es que el denunciado debería, tomarse una decisión de que no esté en el mismo lugar de trabajo, en la misma área que la persona que denuncia. Entonces, ahí se han dado muchas dificultades porque en la mayoría de los casos, o muchas veces, son personas que tienen una jerarquía sobre la denunciante, o sea, son directores, tienen determinada jerarquía y son... El abuso de poder. Exacto, y no se considera que se pueda cambiar ese director por X razones, ¿no? más de índole política. Eso te iba a decir, Entonces, por un termina- tema político. Claro, termina resolviéndose por mayoría, porque yo he estado prácticamente en todas las decisiones de ese tipo en contra de eso, pero se termina decidiendo que la denunciante, Es casi la siempre que es debe mujer hacerlo. también, porque eso Pero pasa. yo, por ejemplo, los organismos. te pregunto esto porque a mí me queda la duda, que el otro día lo Y ahí pregunto. pierden también a veces salario, porque se pierden Sí, las obviamente. extras, se pierden Una rebaja salarial. Claro. Pero eso está contra la ley de género. Exacto. ¿Y entonces? Y bueno, ahí es el tema de que hay mujeres que han recurrido, por ejemplo, a la Institución de Derechos Humanos. La Institución de Derechos Humanos observa a INISA por ese tema. Y tiene que ver con esto de las decisiones que se toman en el directorio, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, cuando hay una denuncia de una mujer hay que creerle a la mujer, si no es un retroceso Exacto, total, si ¿no? no tenemos como Pero los entonces protocolos y es las como, instancias- es como que la institución no le cree a la mujer, porque si la mujer tiene que recurrir a otro organismo y al organismo que trabaja no le cree, Y seguimos en la parte seguimos política como un también. retroceso. Y se- O sea, en algunos casos vale más hasta la llega parte política al que Poder lo... Judicial. Hay casos que han llegado hasta el Poder Judicial. El Poder Judicial ha observado a INISA o le ha pedido... Pero yo te voy a que tome preguntar decisiones. como Silvana a Andrea. ¿A vos te parece que eso es lo justo? No, no es lo justo. Y no está bien. Por eso nosotros, cuando nos ha tocado ese tipo de casos, hemos dejado nuestra discordancia en el directorio. Pero somos un directorio de 3 personas. Entonces, yo quedo... Claro, que debemos recordar que una parte es Cabildo, otra parte del El Partido Partido Nacional Nacional y la parte del Frente Amplio. Exacto. Que no Hay siempre que están de estar acuerdo, ¿verdad? No, y en estos casos son complicados Porque pesa mucho la parte política. pesa mucho la parte política. Hombres y mujeres. Y el que no se generen líos, ¿no? O sea, no se quiere generar un lío para la afuera y a veces eso O sea, hace que se están tomen decisiones pensando injustas. en su chakra y no la denuncia de esa mujer Exacto. o de ese hombre. Sí, Que también sí. puede pasar al revés, ¿no? No siempre Sí. la mujer, sino que puede pasar al revés. Pero Nosotros- entonces, en realidad la ley de género de INISA no la cumple. Bueno, en realidad debería cumplirla, se cumple con el protocolo que se generó, pero en los hechos pasan este tipo de cosas. Yo creo que en todas las denuncias que ha habido han pasado cuestiones de estas, ¿no? Pero me parece que siempre estamos lo mismo. Vos hablas como funcionaria, ella como directora, los otros como me dijiste que eran la comisión de los Políticos. Claro, como cuando Cargo político. una mujer común y corriente va a hacer una denuncia, se expide un juez, lo que sea, tiene custodia. ¿Por qué la mujer tiene que tener custodia? ¿Por qué no le hace la custodia al hombre? Hasta más barato le sale el Claro. Estado, Sí. ¿verdad? Tenemos el caso de Laine, de su compañera. Son mujeres que trabajan de prostituta, se ganan su pan en buena ley en el sentido que su cuerpo, Trabajadora sexual. trabajadora sexual. La mujer no podía trabajar a la ruta, tiene que ir con la custodia. ¿Y los hijos qué comen? Claro.
Es que para mí son temas también culturales, ¿no? Hay como una cultura que no se termina de romper. No, yo siento lo mismo. Por eso yo digo, no, o sea, más allá que uno, con la ley, con todo lo que se ha logrado, yo creo que estamos muy lejos todavía. Yo lo veo así, o sea, hemos como paso de tortuga, es una cosa que va lento. Bueno, el INISA, no por se ejemplo, rompe. no tenía comisión de... O sea, eso es otra de las preguntas que te iba a decir. Un área de ¿Tiene género. un área de género? A partir de ahora del 2020, porque lo primero que yo hice cuando entré fue con esta capacitación que yo venía trayendo, ¿no? De estos años, fue presentar el proyecto de la creación del área de género. Ahí estuvo Eurosocial, que es un programa extranjero europeo que nos ayudó con una consultoría de bueno, cómo debíamos instalar, qué temas teníamos que abordar, y bueno, ahí se instaló. Hay un grupo de funcionarios que está dedicado a ese tema y lo que abordan es dos cuestiones. Por un lado, los funcionarios y el relacionamiento entre los funcionarios, ¿no? Tendrían que estar haciendo capacitaciones, bueno, hay también un problema de falta de presupuesto, de recursos humanos, pero bueno, trabajando con los funcionarios, y el otro es trabajar con los adolescentes. Porque nosotros en el INISA tenemos el 95% de los adolescentes que atendemos son varones. Entonces creemos que ahí hay un potencial enorme para trabajar en cómo ellos se relacionan. Sí, porque todo el otros mundo valores dice, y con a veces claro. el de afuera, ¿no? El que más o menos no entiende o entiende un poco, siempre se dice que trabaja con la mujer. No, ¿Qué trabaja con hay que el trabajar hombre? con el hombre. Pero ¿cómo lo trabajas? En la forma de que se relacionan con las mujeres, en la concepción que tienen sobre las mujeres, ¿no? Claro. Porque sean jóvenes, muchas veces ya tienen matrizadas cuestiones En Costa patriarcales, Rica, machistas, ¿no? En Costa que hay que Rica empezar a se está desarmar. trabajando Sí. con los hombres. Déjenme que yo me voy a poner en campaña, porque profesora no lo Y estudié se eso. trabaja también con esto de las masculinidades, Sí, exacto. en la formación de las masculinidades y las masculinidades violentas. Y que dentro de la masculinidad tenés conflictos. Exacto. Ahora hay una capacitación que se está haciendo para funcionarios en INISA a partir del área de género, de la Intendencia, con el psicólogo Fernando Rodríguez, que ustedes lo deben de conocer, que él viene hace años trabajando con esto de las masculinidades y las formas Pero para funcionarios, para funcionarios. no. Mm. Lo que pasa es que también yo siempre, una de las cosas que yo siempre peleo, es que a veces, yo porque la verdad, tengo que decirlo, me llevo muy bien con William Martínez, que es la parte de la academia, es divino, es una super persona. Siempre me entero mucho porque yo tengo un diálogo con él fluido, pero hay muchas cosas, la mayoría, diría yo, la gran mayoría de cosas de capacitaciones y cosas que hace la academia, no llega a los funcionarios del mundo. Entonces, no saben. Yo, por ejemplo, ahora, la capacitación ahora, de la parte de la charla que hubo, yo digo charla, la parte psicológica que hubo en la academia, yo llevé 2 compañeros que no sabían. Que trabajamos en módulo, pero no sabían que había esa charla. Claro, es que no está, es esto que yo te decía de la falta de profundidad y de importancia que le dé la institución, ¿no? a los cursos. Es como que no hay un programa de capacitación y tampoco una impronta de la institución de que eso sea obligatorio, de que se comunique. Sí, yo creo que principalmente no digo, hay una también los directores también, ¿no? Pero principalmente que estamos ahí en la línea de fuego, por decirlo de una manera, son los funcionarios que yo creo que tendrían que ser obligatorio, de que tienen que capacitarse. Tienen que capacitarse. Lo que yo noto, el tema de la capacitación que yo no he visto, o capaz no me he enterado, es tratar y abordar, porque hay muchos, porque puede pasar entre compañeros, que hay parejas y todo, alguna charla de género. No se ha generado. ¿Por qué? Deberíamos generar, ¿no? No sé por qué. Porque si hay un lugar en INISA que se trabaja con género, ¿por qué no hay una charla, una capacitación? Una charla más bien, Claro. porque eso es una charla que se tiene que hablar con los compañeros. Yo creo que ahí... y no hay. Pero sí, yo creo que ahí son de las cosas que todavía le falta a esta área, ¿no? Que recién se está conformando y bueno, pero debería aspirar a hacer ese tipo de... Porque la gente está, lo que tendría que hacer es difundir para el resto de los compañeros. Porque a mí, por ejemplo, me pasó una vez, y lo digo porque yo no tengo problema en decirlo,
acudí 2 veces a la parte de género de nuestro sindicato Sí. y la verdad fue una vergüenza, no tuve respuesta. La respuesta no la voy a repetir porque hasta a mí me da vergüenza ajena de la respuesta que me dieron. Y era un matrimonio, compañeros matrimonio, y después una compañera que la hija tenía problemas con adicción. Lo primero que me preguntaron fue, ¿la hija es de la institución? No, pero la madre sí, por lo menos un acompañamiento psicológico para ver cómo se puede ayudar a esa madre, esa trabajadora, esa mujer. Claro. Y la respuesta fue 0.0. Entonces digo, ¿cómo hacemos para ayudar? Si no tenemos un respaldo a esa... Yo ponele que yo voy, pregunto, pido, pero no tengo esa respuesta. Tiene que terminar acudiendo a una organización social. Exacto. O a una... Tienes que ventilarlo afuera de donde tendría que ser. Y la institución no se da cuenta que al fin y al cabo queda mal. Claro, y es un tema de salud ocupacional también, ¿no? Sí, que se debería abordar. Sí. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo fue llegar a inicio Andrea Venosa? Bueno, en realidad fue por mi trabajo en el INAU. Primero, como mujer, ¿cómo te costó, cómo te genera, qué es lo que te cuesta, te escuchan, no te escuchan? Porque a veces las mujeres no somos muy escuchadas, más en una institución que siempre fue de hombres. Bueno, yo y la gran mayoría es de hombres. Yo milité siempre, bueno, en el Frente Amplio, milité en la unidad temática de género de las mujeres y ahí aprendí muchísimo, por ejemplo, tu mamá era una militante de fierro de esa unidad temática y aprendías, yo era joven, digamos, y aprendía... Somos jóvenes, pero ahí era más joven todavía y aprendía mucho de las mujeres que además fueron... estas mujeres de la unidad temática del Frente Amplio han sido mujeres pioneras también de las comunas mujeres, ¿no? Antes de que la intendencia tuviera hasta su área de género, o sea, eran mujeres que estaban en el territorio atendiendo las problemáticas de las mujeres, ¿no? De la falta de trabajo, de la falta de educación, de un montón de carencias que se veían en los barrios y bueno, y eso era trasladado a la unidad temática y aprendí un montón también de las mujeres políticas, ¿no? Como Margarita Perkovich, iba tu mamá también, o sea, de cómo canalizar y la importancia que es la política, qué cosas se pueden hacer desde la política. Exacto, de qué se puede lograr para favorecer la condición de las mujeres. Entonces, ahí creo que cuando me ofrecen de pasar al INAU, como asesora del directorio de INAU, a mí me pareció una oportunidad preciosa, porque digo, bueno, tiene que ver con esto de los derechos de los niños, pero también de imprimir alguna impronta de género, ¿no? De la perspectiva de género desde la infancia. Era la oportunidad. Era la oportunidad. Y bueno, lo tomé con mucha responsabilidad, sobre todo porque ese directorio que fue el último del INAU, el del periodo pasado, marcó como algunas cuestiones, se generó un área que venimos hablando ahora sobre violencia institucional, de atención a la violencia institucional, se fortaleció el CIPIAB como una red de contención y donde se puede ir una ruta, ¿no? Donde poder denunciar, claro, las situaciones de violencia que viven los niños, que la mayoría son en ámbitos familiares. Sí, es muy confiable el CIPIAB, trabajan técnicos que se vienen profesionalizando cada vez más. Entonces, bueno, por ese lado empecé a ver después el tema de los adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley, que también tiene muchísimo de lindo ese ámbito para trabajar con los adolescentes, porque estaba ahí. ¿Se trabaja como se tiene que trabajar o por las limitaciones del presupuesto de esto, de allá? Bueno, yo creo que desde el periodo pasado y desde anterior también se vienen como profesionalizando los equipos de trabajo con los adolescentes y más con los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Yo creo que hay como una profesionalización y hay programas específicos que se han ido armando. Es una lucecita, pero en este periodo especial se recortó mucho presupuesto, por eso te pregunto. Apareció la LUC aumentando las penas para los adolescentes, como porque antes también para los delitos teníamos 260 y pico de gurises, ¿no? Ahora tenemos... Cuando yo entro al directorio en 2020 teníamos 254. Está.
y ahora estamos en 406 chiquilines privados. Privados, sin medidas, Sí, malos de medidas. malos de medidas, que son unos 300 chiquilines con medidas no privativas. O sea, estamos alrededor de 1000, 1200 chiquilines atendidos durante todo el año. Sí, súper multitud. Claro. El tema en el que nosotros estamos en el asunto de género, vemos que los varones son cada vez más jóvenes, hablando en violencia, ¿verdad? Son más jóvenes y son más... Ay, no quiero decir la palabra. Cometen más delitos de homicidio, Nosotros lo que estamos viendo es un cambio en este periodo que veníamos con un número que sigue estando, pero de muchas, la mayoría de los delitos son rapiñas, ¿no? Pero ahora hay un cambio y se está dando mucho el delito de estupefacientes, ¿no? Distribución de estupefacientes. O sea, lo que estamos viendo es que los chiquilines están siendo captados El microtráfico. por el microtráfico, o sea, captados por el narcotráfico para actuar el microtráfico. pero ¿no? eso es la falta de trabajo. Exacto, y ahí se generan muchas situaciones de violencia. Esto que vos me traías, ¿no? Los homicidios. También ellos son víctimas de los Por homicidios, supuesto. porque cada vez hay más adolescentes que mueren o son baleados, y niños también, ¿no? Sí. Porque antes había como un código que estas bandas Claro, tenían, de bueno, cuando hay un niño, cuando hay un Se adolescente, respeta, se respeta, a las mujeres se respetan, no tienen esos no hay códigos una que balacera tenían, cuando hay niños, ahora no, ahora es los no códigos importa. ya no están. Y incluso han llegado situaciones espantosas, ¿no? Como esto de prender fuego a un adolescente en el medio de la calle, ¿no? Asesinarlo de esa manera cruel para que otros tomen esa lección. O sea, bien códigos, hoy hablábamos al principio de Colombia, bien códigos del narcotráfico pesado, ¿no? Entonces, eso también impacta a los adolescentes y ahí es difícil desde los programas claro. y desde el Estado competir con eso que les ofrece el narcotráfico. Que el narcotráfico les ofrece tanto a los adolescentes como a las familias, porque a veces son las propias familias que inducen a los chiquilines a este tipo de cosas, que bueno, la plata más fácil, tener, o sea, no ese trayecto, porque también nuestro sistema educativo es un sistema duro y difícil, porque hay que hacer 6 años de escuela, después 6 años de liceo, para después poder tener otro estudio y Para ser un y profesional. para ser un profesional o para trabajar de algo. Un albañil, un electricista también tiene que hacer todo ese trayecto y hacer otro curso para después. Y Entonces, que tenemos la ventaja. Hablando de eso, eso es nosotros algo como- que hay que encarar, ¿no? El sistema Claro. educativo. Yo, por ejemplo, hablando con compañeras y mujeres y conocidas que a veces están sin trabajo y todo, ¿no? Es necesario tener, lo voy a plantear así porque me sale así, es necesario tener 6º año de liceo como para abrir y cerrar un candado, porque ahí limitan muchas personas que están sin trabajo. No digo un ciclo básico, porque es necesario para cualquier Pero para lugar ser de empleada trabajo. doméstica te piden 4º año. Pero yo digo, hay madres que yo conozco y gurises también que me dicen, yo qué sé, el último llamado yo lo pasé y me dice, pero no llego a esto. Y a mí me parte el alma porque yo sé que necesitan un trabajo. Claro, yo creo que ahí también volvemos a lo mismo. La institución debería capacitar a las personas, no exigirle de entrada que sea, no sé, un máster o un educador social, que sería lo ideal tal vez, pero en realidad no, tener un Porque los mínimo cupos son para trabajar con gurises de educación, en claro. un módulo. Entonces, yo, por ejemplo, en este llamado no, pero yo estuve cuando estuvo Sandra Echeverry, antes de llegar a Rosario Pérez, yo estuve en uno de los llamados trabajando con los asesores de Sandra. Y yo fui una que repartí café porque había gente, colas, hasta las 10, las 11 de la noche, para entregar el currículum, para hacerle la evaluación y todo. Claro. Habían abogados, arquitectos. Yo creo que cuando es también atención hacia personas, en este caso adolescentes, Pero tenés que después- tener un mínimo, ¿no? Por lo menos el ciclo básico hay que Sí, tenerlo. Después, hay que tener un Por eso digo, después, un ciclo porque vos básico. estás atendiendo personas, ¿no? Claro, no yo- te digo alguien que va a hacer una limpieza, pero sí alguien que va a tratar, porque es una relación educativa también la del INISA, ¿no? Es una relación socioeducativa. Entonces no es solo, como vos decías, abrir y cerrar un candado, sino que vos tenés que tener un vínculo, entablar una relación con Pero con ahí el paso, adolescente. ahí pasa a la capacitación, porque no es Exacto. lo mismo, Pero también ¿no? entiendo, Abrir o y sea, cerrar como te digo interiores. una cosa, te digo la otra, como el Pepe, ¿no? Porque en realidad no tanta capacitación para entrar,
pero sí capacitación después para hacer una carrera. Y además la parte psicológica también, la parte Sí, mental. nosotros hablamos siempre con los compañeros que nosotros hacemos a veces, muchas veces hacemos de madres. Sí. Muchos compañeros hacen de padre, psicológico. Claro. Hacemos muchas veces eso. Cuando yo que sé, se llega a lastimar, lo primero, mientras que llega el enfermero, lo primero que damos el primer auxilio, por llamarlo de una manera, es el funcionario que está ahí. Exacto, y por eso hay un mínimo de educación de base vos tenés que tener. Pero después sí me parece que hay que armar esa carrera administrativa porque en realidad, claro, porque si estás el otra funcionario parte, de INISA, vos me lo tomás mismo el funcionario de INAU, debería ser un educador como hoy el que estudia de maestro y se perfecciona para ser cada vez mejor maestro o maestra, ¿no? Acá también, o sea, el educador de INAU... Tiene que tener una continuidad. Claro, porque si vos es una profesión propia, o sea, no se da en otro lado. Claro, porque si vos me tomas, ponele, entro a trabajar un abogado, un arquitecto, que yo lo vi, por eso lo nombro, cuando entro a un módulo, también lo que vas a trabajar. Bueno, ahí hay un error también de a quién Entonces, dirigir la convocatoria y las bases de esa convocatoria para que no te entren personas que están sobrecalificadas, que tendrían que estar compitiendo para otros cargos, ¿no? Como educador. Claro, pero yo hablo específicamente de ese llamado para estar como educador. Yo hablo de ese llamado porque yo trabajé en las mesas, trabajé con la gente que estaba ahí en las mesas, que eran lo del... Y que tampoco te garantiza que un abogado o un arquitecto sea buen educador. Exactamente. Yo siempre digo, no es por menospreciar, pero el título no hace a la persona. Yo pienso que tienen que ser personas con una mentalidad muy... No cualquiera podría trabajar. Yo no podría ir a trabajar ahí si no. Tenés que tener una vocación especial, claro. Sí, a mí yo por ejemplo, porque yo me anoté, superar la situación. Yo porque trabajé 4 años con gurises chicos, con gurises con diferentes capacidades, porque yo daba clases de karate y bueno, en ese ámbito venían los gurises entrenados, adultos, adolescentes, gurises chicos, gurises con dificultades. Tengo una hija con especial, entonces como que ese lado a mí me siempre, por ejemplo cuando trabajo con los gurises de módulo, siempre, no es porque me incline, porque para mí todos son iguales, pero sino que el chiquilín que vos, porque yo lo palpo, porque yo ya conozco, el chiquilín que tiene una dificultad mental, ¿no? Como que yo me pego más porque yo sé que está muy vulnerable, ¿me entendés? Claro. Yo qué sé, son gurises que le dicen así, claro, ¿me entendés? Con esos gurises sí. Claro. Y yo esas cosas, yo noto, y yo siempre lo comento con algunos compañeros, digo, tiene que haber una capacitación porque no todos los gurises tienen el mismo perfil. Exacto. Bueno, también está el caso, vos hoy traías, bueno, la violencia, ¿no? de los gurises, que cambia también las situaciones, o sea, y las características de los chiquilines. Por ejemplo, se está viendo muchos adolescentes que llegan por abuso sexual. Sí. O sea, porque han cometido un abuso sexual hacia muchas veces familiares, ¿no? Entonces, sí, hace poco eso también salió de un tío que violaba a la sobrina, no sé, de los 13, 12, la mayoría de los abusos, si vos ves las cifras del CIPIAB, se dan en ámbitos familiares. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo con esos adolescentes porque es como el último escalón que vos tenés en la vida, en la trayectoria de esos chiquilines para poder cambiar en algo esa forma de relacionamiento. Yo pienso que a veces lo trabajando es la lucecita. Claro, yo pienso que esos niños, esos chiquilines, yo vengo yo trabajo en un lugar donde la pobreza es extrema, donde mis compañeras algunas no saben leer y escribir, la mayoría no tiene un plato de comida todos los días, los chiquilines no tienen sus championes acorde a ir a la escuela, es complicado. Aprendí que no se puede juzgar de una, ¿verdad? Ese chiquilín 13, 14 años que abusa de una niña de 5 o 6 años. Yo creo que hay posibilidad de que ese chiquilín, no sé si la palabra exacta es cambie, es darle la oportunidad. Pero ¿cómo lo haces? Porque muchas veces él fue víctima también. Exactamente. En su trayectoria también como niño. Es difícil. De repente también fue abusado o tuvo carencias en otros aspectos. Pero también puede ser una patología que tiene y todos sus años de vida nadie se la detectó, nadie lo vio, nadie porque el contexto de familia no ayuda. Además el Estado tampoco porque yo no creo que Botija se levante y diga hoy tengo ganas de ir a violar a alguien. Eso
no existe, para mí no existe. Yo creo que debe ser un chiquilín que o tiene un problema y que al ocurrir de los años no se lo detectaron y bueno, sucedió lo que tenía que suceder, o porque capaz en su mismo núcleo familiar como que era capaz natural. Pero mis Yo creo compañeros que- que dicen abiertamente, fueron abusados por padres, por abuelos. Son mujeres grandes de 40 y pico de años Y después que también lo pueden decir. tenés situaciones, bueno, como pasó con el caso de Maldonado, ¿no? Que hay que hablarlos, esos temas también, de adolescentes que no tuvieron carencias materiales de ningún tipo, que además tuvieron una educación, o sea, que tienen padres presentes, Claro. y que también se da una situación tan extrema como un femicidio. Sí. Entonces, ahí también hay cosas que faltaron de repente, o hay cosas carencias que trae el adolescente, y hay que trabajarlas En muy esos casos, específicamente. ¿qué es lo que vos ves que pudo haberle pasado a ese adolescente para cometer ese femicidio? Bueno, por un lado puede haber alguna situación como la que vos traés de salud mental, ¿no? Eso puede Yo me puede tiro estar más ahí de- presente. Y después puede también haber carencias afectivas y de relacionamiento que Bajo pudieron haber estado autoestima. presentes, que no es tampoco responsabilizar a los padres y a las No, madres no. de esos adolescentes, porque digo, las madres y los padres hacemos lo que podemos. Claro, hay una... Entonces, a veces hay alguna Claro. carencia y alguna dificultad que se junta con un tema de salud mental que no parece evidente, pero que existe. Lo que pasa es que vos lo mamás de pequeño. Exacto. Lo que nosotros estamos viendo que en el contexto de los varones violentos, la mayoría lo primero que te dice de la parte sentimental es que no tuvieron un abrazo, un te quiero del padre, como que la figura paterna siempre está lejos. Claro. Y se ¿Entendés? forma una idea de la Claro, paternidad. Claro, exacto. Y ese hijo va a querer ser igual que el padre. Claro, yo lo veo yo desde me el pongo en punto los de dos vista. lados, ¿no? Yo también me pongo como madre y como madre de hijas mujeres, qué consuelo le dan a una madre cuando No, hacen exacto. eso, ¿no? Es que no hay consuelo, no hay. o sea, no tenés forma de vos reparar eso, no existe porque la vida no la vas a traer nunca más. Lo que sí eso te deja es la cuestión de trabajar ahora con el adolescente estos aspectos, que es como vos decís, tal vez que no lográs cambiar nada, o sí, o podés cambiar para prevenir situaciones a futuro, y te deja una enseñanza también de cómo trabajar con los adolescentes ahora, con los gurises y las gurisas ahora en los centros educativos, Que son cada día más violentos. en las actividades que se hacen en la comuna, claro, cómo trabajar ese relacionamiento, ¿no? de los adolescentes, de los jóvenes, que bueno, para poder tener una situación de prevención para el futuro. Sí, sí. Yo creo que la Pero ¿cómo prevención así viene la por- prevención? Hace poco vi un video de unas chiquilinas en las piedras. Sí. Se molieron a palo, porque no se pegaron, se molieron a palo. Y todo alrededor incentiva que sea más. Y yo creo que ahí tiene que haber mucho trabajo de los centros educativos, o sea, del liceo, ¿no? de la comunidad, o sea, charlas, talleres. Mirá, yo hoy Hay formas de decía Ale me escribía hoy por el tema de hoy, que la entrevista contigo, y yo venía del liceo de mi hija, por un tema de que, o sea, yo noto que hay muchas cosas para trabajar en todos los aspectos. Nosotros hace un tiempo fuimos acá a pedir un taller de género y de sexualidad para los gurises, porque la gurisa mía, que está en octavo, y siempre me plantea dos temas, ¿no? Que para mí son gravísimos, que hoy lo hablaba con el escrito, que la verdad que son divinos, el escrito que tiene mi hija, y la directora también es divina, y lo planteaba de que están tratando y trabajando, lo que pasa que no tienen un apoyo del otro lado, que es un tema de violencia entre jóvenes, Claro. de pareja, ¿no? El chiquilín, como que la gurisa es de él, Es su propiedad. de su propiedad. Bueno, pero eso es impresionante y se trabaja y se trata de está hablar. bárbaro que ellos lo hayan detectado Sí, y que estén preocupados por abordar el Claro, tema, ¿no? por ejemplo, Porque eso ya es una lucecita. claro, Claro. sí, ellos lo Porque trabajan. son Y por ejemplo, pequeñas mi cosas. hija, a través de mi hija, que nosotros fuimos a pedir el taller. Porque, claro, al haber recorte, los profesores tienen muy pocas horas para trabajar con los gurises. La parte de sexualidad y de género, que lo tramita, creo que una profesora, una psicóloga, al reducirle las horas, está un rato, una vez a la semana con los gurises, que obviamente no podés abordar. Bueno, y eso es algo que también trae la ley de violencia basada en género. Habla de que en el sistema educativo se tienen que Bien. abordar estos temas
y se tiene que trabajar, o sea, claro, el problema es que después las leyes nuestras se aprueban sin un presupuesto atrás. Exacto. Y lo que es la educación sexual y género, con transversalizarlo en el sistema educativo, ha sido una odisea, ¿no? Creo que depende ahora de la voluntad de los funcionarios y de los docentes que vean que esto es importante. Claro, yo le planteaba... Pero en realidad el sistema educativo como tal, la ANEP, no le ha puesto el énfasis que debería. No, ellos nos dijeron. Y después ellos hay otras ideologías que andan ahí por el mundo, ¿no? Una de ellas también impulsó esta ley de tenencia compartida. Y bueno, y hay un partido político que también lo está promoviendo de sacar todo lo que tenga que ver con la salud, con la educación sexual en las escuelas, en los museos. Entonces, claro, eso también conspira contra esto de empezar a desarmar esta cultura patriarcal. Porque si no la empezamos a desarmar desde ahí, desde la primera infancia, digo yo, porque para mí habría que hablar de sexualidad y de género desde el primer año de escuela, de jardín. Claro. Sí. Entonces, claro. Sí, porque ahí empiezan a mamar hasta que sean adolescentes. Yo, por ejemplo, les planteaba ese caso y otro caso que me impactó horrible con el tema de la salud mental, que esto es en una adolescente, mujer, y yo le explico a mi hija, porque mi hija me dice, mamá, ya está, yo no puedo hacer nada. Digo, no, Miley, vos tenés que darte cuenta que es una enfermedad. Por ejemplo, hay una niña, una joven que se corta. Claro. Por ejemplo, cuando no la aceptan. Entonces le digo, su cabeza va a ir a la... Por más que vos la quieras subir, que la quieras traer, que la quieras incluir con el resto de los chiquilines que sí la quieren, que para ayudarla, ella va a ir a la persona que no la quiere. Claro. Porque ella va a buscar la aceptación de esa persona, no de la que la aceptan, sino de la que no la aceptan. Es como el círculo de la exactamente, ¿no? ¿Viste? Entonces yo hoy yo trato de ella, me dice, no, yo no le hablo más, no, vos tenés que seguir hablándole, seguir tratando de que ella... Claro, porque si no se va a aislar cada vez más. Exactamente. Sí. Y como le digo, uno puede solucionar todo porque hay cosas que lo tienen que solucionar los adultos, no los niños. Para eso están los adultos, para eso están los profesores, para eso están los docentes. Tienen que ellos... Y hoy me decían que ellos están muy... que me llamó bastante la atención porque yo iba por ese caso y el escrito me decía que hay mucha gurisa con el tema de autoeliminación. Claro. Bueno, vieron que Uruguay es de los que tiene mayor proporción en jóvenes de suicidio. La mayoría son hombres. Sí. Y jóvenes. Porque no pueden cubrir, adolescentes. No pueden cubrir. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención. Basada en patriarcado, ¿no? Hay muchos institutos, ¿no? Pero digo, me llamó poderosamente la atención. Las exigencias del patriarcado, exacto. ¿No? Lo que se exige la sociedad. Por eso hablamos de las masculinidades hoy, de las diferentes masculinidades, que es un mundo aparte y vos decís, no puede ser. Y también con las mujeres, con las adolescentes mujeres, trabajar también su personalidad, ¿no? Y esto de fortalecerlas y empoderarlas a ellas, de que, porque a todas nos pasó cuando éramos adolescentes, de, bueno, enamorarte y decir, bueno, ir con esta persona y... Sí, el amor de tu vida, de acá, viejito. Y ese amor como tóxico, como le dicen ahora, ¿no? Que empezás a tener con alguien y que te puede llevar también a cometer errores. Y claro, y cómo empoderás a las mujeres para decir, bueno, tu cuerpo es tu cuerpo, sos propietaria de tu vida. Yo lo hago con mi nieta. Entonces, eso también es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que darles a las adolescentes mujeres. Sí, yo por ejemplo, el tiempito que trabajé con las gurisas, yo me sentaba a hablar con ellas en el patio y les decía. Las contestaciones no eran las que uno esperaba, bueno, pero siempre estar, viste, claro, usa condón, las enfermedades, tenés que querer. Es como una gotita de agua que va como trabajando la piedra. Sí, con ella sí hacía, viste, eso. Ya con los varones como que es un tema medio, yo siempre digo, es un hilo muy finito porque los gurises ya toman para otro lado. Entonces como que hay que trabajarlo de otra forma, ¿viste? Claro, y en otro lugar y individual, porque viste que cuando ya son más de 2 o 3, como que, viste, el tema de... Bueno, y hoy es el Día de la Niña también, internacional. ¿No es mañana? Yo tengo que ir hoy. Yo lo tengo mañana, que era lo que yo tenía. Es mañana. Pero puede ser. Sí, hay una campaña que está haciendo Amnistía Internacional que es con respecto al embarazo adolescente, ¿no? En Uruguay. Y la cantidad de embarazos adolescentes que existen, ¿no? Y todavía sigue existiendo.
esa problemática. Y bueno, y también ahí hay un tema de trabajar con los varones, ¿no? Por el tema de, bueno, sean responsables cuando se tiene una relación sexual, porque en la adolescencia tienen derecho a tener relaciones sexuales, pero bueno, trabajar en la Lo que pasa es que yo pienso que la educación sexual es solamente a tener sexo. Exacto. Y no es así. No, y es toda una responsabilidad. Claro. Y también con las adolescentes mujeres en su autocuidado, porque es muy lindo tener un bebé, es divino, pero se cortan toda la adolescencia, la posibilidad de estudiar, la posibilidad Quemaron de trabajar. etapas al cohete, en vez de cuidarse. Exacto. Entonces, bueno, ahí Amnistía Internacional trae ahí en la consigna que el año 2023 nacieron 33 bebés de niñas adolescentes, o sea, embarazo adolescente que todavía continúa en Uruguay y que pese a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, las adolescentes pueden optar por eso, sigue existiendo, ¿no? Y muchas veces son situaciones de abuso. Lo que pasa es que antes ¿cuántos de esos pero a veces, fueron por un abuso? Claro, pero a veces, bueno, ahora porque existe la ley, ¿no? Pero antes, cuando era por una violación o algo, era por orden judicial que lo podía sí, pero había que llegar al tiempo, ¿te acordás que era? Pero ahora es casi igual, sí, es lo mismo también. Y también tenés antes de 12 semanas. Territorios en los que no se cumple tampoco con la ley. Tampoco. ¿No? Tenés objetores de conciencia, los médicos, o sea, cosas que todavía sí, no nosotros lo hablamos el otro día, digo que es una pérdida de tiempo porque hay médicos que lo hacen y otros que no, mientras que vos pasás de un médico a otro, sí, de acá a allá, es una cuando cárcel también. los médicos de Santo que estaban en contra del aborto. Sí. Y después pasar por toda esa comisión, con ese grupo de trabajo horrible, ¿no? De profesionales. Horroroso que la mujer tenga que estar pasando por ese raquillo para acá. Todo el tiempo explicando por qué querés interrumpir. Lo que nunca supe dar yo es, claro, las explicaciones. Lo que yo nunca supe, por ejemplo, 10 de cada mujer, ¿por qué quieren abortar? Porque se olvidaron de la píldora, porque fueron violadas, porque... Hay muchas circunstancias. También hay un estudio que hace unos años había salido de que los hombres uruguayos no usan el preservativo, se resisten. No les gusta. Entonces, la mujer es muy difícil, en ese estudio salió muy difícil negociar con la pareja de que usen el preservativo. Entonces es una relación, o sea, la persona está sentimentalmente unida, enamorada, y bueno, y tienen las relaciones y después se dan cuenta que no pueden llevar adelante la crianza de un niño, una niña, entonces es difícil. Yo tengo un hijo de 33 años, tiene 2 hijas, niñas, que le hablo todo el tiempo de lo que se le puede hablar o de lo que ellas preguntan, ¿verdad? Siempre respetando a la mamá. Y tengo uno de 24. No quiere tener novia. Claro. Y yo digo, disfruta la vida. Mejor, claro. Andá, divertirte, salí, a viajar. ¿Por qué tendría que tener novia y casarte y tener hijos? Yo lo hice. Es un tema cultural. Claro. Es como que la sociedad te pide, o cuando hay una pareja joven y la familia le pregunta, pero ¿para cuándo vas a encargar? ¿No? Algo raro tiene yo que fui, no. Claro, yo fui al ginecólogo en noviembre del año pasado a hacerme todos los estudios y me llamó la atención. Porque uno viene con la crianza vieja, nos cuesta sacar cosas. Y charlando con 2 muchachas, 27, 24, 30 años. Las 3 se ataron las trompas, como que dice, pues no tengo ni idea cómo es. Sí tengo idea, pero en este momento no me sale. No quieren hijos. Y está perfecto. Bueno, hay unos humores de esos chistes en Instagram que también se hacen. Bueno, las familias tenían 18 hijos, 20, después pasaron a tener 10 o 15, después 5 y ahora un gato, ¿viste? Un gato. Bueno, yo creo que hoy le exprimimos bastante, ¿no? Podríamos haberte exprimido más, pero nos portamos bien. Bueno, cuando quieran, Bueno, la próxima vamos a hablar de la violencia en la infancia. Sí, eso es muy importante y de aquí a 2 meses, 3 meses, cuando quieras. También ahí. Sí. Por eso le decía, vamos a hablar un poco de todo un poco porque... No, pero a veces es bueno que la gente vea datos, porque la gente no entra a internet a buscar datos de violencia en la infancia. Lo hacemos nosotras porque de lo que escuchamos. Pero yo te agradezco, de verdad. No, gracias a ustedes. Yo estoy más que agradecida porque, bueno, pertenecemos a lo mismo, a la misma institución. Y a mí me abre una ventana para que
no quiero ni dar ni una parte para un lado ni parte para el otro, pero por mis compañeras y compañeros, de que haya una persona arriba, que nosotros podamos llegar al diálogo y poder conversar y tener la confianza que para nosotros como funcionarios es súper importante. Sí. Es súper importante porque hay cosas que nosotros a veces queremos saber o queremos ir a hablar y no tenemos esa posibilidad, o tener capaz esa confianza de decir, no voy porque vaya a saber si me recibe. No, Claro. sabemos que hay una persona en el directorio de INISA que nos recibe, que podemos ir a hablar, que podemos compartir, que podemos dialogar, que podemos tener diferencias, pero podemos solucionar y bueno. Sí, eso siempre estuvo abierta esa posibilidad, incluso Pero hay yo muchos compañeros que no lo saben tengo y mi piensan que teléfono no. público, entonces todo el mundo tiene el teléfono y el que no, bueno, se lo pueden pasar, eso no hay problema. Siempre tuve un despacho de puertas abiertas, o sea que Eso ahí es muy importante. no hay problema. Muy importante. Y también te devuelvo que hay una gran cantidad de funcionarios, porque hoy, bueno, hablamos también de los que no, pero hay que decir que hay, la mayoría de los funcionarios de INISA como de INAU tienen un compromiso, tienen una vocación por el trabajo que están haciendo, incluso vocación por seguirse perfeccionando, Sí. por profesionalizarse, por hacer una carrera administrativa y una carrera profesional en lo que hacen, que es trabajar con adolescentes y niñas. Yo creo que eso es muy valorable. Sí, eso es muy importante. Y hay que fortalecerlo cada vez más. Sí. Bueno, así que Andrea. yo quiero decir algo Sí. extra. Ayer, gracias a la Intendencia, que se le hizo el reconocimiento a Es cierto. Estela García, a 8 mujeres que trabajan en su territorio, y es muy movilizante. Yo me hizo toda porque nadie tiene idea de lo que se trabaja digitalmente a 24x24, y fue premiada nuestra compañera Lita Leite. Lita, te quiero mucho, te mereces eso y mucho más. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes. muchísimas gracias.